muchas gracias a todos por los que están presentes hoy día en este encuentro. Bueno, mi nombre es María Isabel López, estoy con Daniel Matus y como dice Miguel, estamos, digamos, coordinando esta mesa que está enfocado en la reutilización y los usos sociales del patrimonio. Bien, la primera ponencia es un primer caso de estudio, porque todo se basa en distintos casos de estudio. El primero es sobre un pabellón obrero que está ubicado en el sur de Chile, en una zona que tradicionalmente es o era carbonífera. El pabellón obrero de Lota Alto en el sur de Chile. Como decía Daniel, esto forma parte del proyecto NUPATS, Núcleo Milenio, que tiene como principal objetivo incidir en la política pública de manera de promover que hayan usos sociales del patrimonio. Esto, como ven ustedes, son 6 ciudades de norte a sur, con proyectos en Iquique, en Antofagasta, en Valparaíso, en Santiago, Concepción y la tierra de Daniel, que es Magallanes. Eh, Bien, la introducción o marco teórico básicamente se basa en estos tres conceptos: el patrimonio crítico, como adelantaba Daniel, donde la idea es valorizar más que el patrimonio tangible o el edificio en sí solamente, que es como una debilidad que tiene la preservación, el patrimonio en Chile, en que se designan los museos, los edificios como patrimonio, pero luego no se reutilizan, no hay una gestión del edificio. Entonces el edificio está protegido, pero en el fondo está subutilizado y finalmente se termina por caer, digamos, por venir abajo. Entonces la idea es conectar estos edificios con las comunidades y visibilizar sobre todo las nuevas voces del patrimonio, tomando esta idea del patrimonio crítico en el que se habla de un patrimonio tradicionalmente no tan visibilizado, vinculado a las clases trabajadoras, en Latinoamérica a los pueblos originarios, grupos que normalmente no tenían tanta visibilidad en el discurso patrimonial autorizado. En segundo lugar, también enfocarse en la reutilización adaptativa de este patrimonio, o sea, en cambiar los usos que a lo mejor ya no tienen un uso en la sociedad contemporánea, como el tema, por ejemplo, de las actividades mineras, en muchos casos en que en Chile por lo menos ya se cerró la minería del carbón, por lo menos en Lota, por ejemplo, o en varias partes, y buscar nuevos usos para estos edificios. Y por último, también en la idea de buscar modelos de gestión y de gobernanza que complementen la política pública que actualmente no propone modelos de gestión y de gobernanza del patrimonio y se limita simplemente a designar inmuebles. Yo no sé si esto es una realidad en otros países, pero en Latinoamérica es bastante común esa deficiencia. Y la oportunidad en Chile particularmente es porque actualmente se está, después de varios años, pero se está todavía reformulando la política de patrimonial, donde precisamente se está tratando de actualizar y de hablar de estos nuevos temas y de una nueva visión del patrimonio, ya no tan enfocada en el inmueble puramente, sino integrando otras figuras como paisaje cultural, por ejemplo, o también incluso el patrimonio de los pueblos originarios o la idea de la gobernanza. Pero está una cosa muy incipiente, hay una oportunidad ahí en la cual nosotros queremos incidir. Entonces, bueno, el objetivo en este caso de estudio es analizar un proceso de reutilización que nosotros identificamos que, más allá de la institucionalidad, tiene varias fortalezas, pero porque ha sido como un caso que ha nacido un poquito de abajo hacia arriba y no tanto apoyado por la institucionalidad, pero con ciertos éxitos de los cuales se pueden sacar ciertos aprendizajes. Bien, el caso de estudio, como les decía, es el caso de Lota, ubicado en el extremo sur del área metropolitana de Concepción, centro-sur del país, donde existe esta zona que tradicionalmente era minera carbonífera y que hoy día está designada con la figura tradicional en Chile, que es monumento histórico. Y de hecho se está postulando también, armando un expediente para patrimonio de la humanidad. Ustedes ven que tiene una zona de instalaciones industriales, tiene una zona de muelle donde se transportaba el carbón y tiene también un asentamiento que corresponde al tradicional Company Town originalmente. Y dentro de esta zona del Company Town existe este pabellón obrero que, bueno, esta era la situación original del pabellón que se había incendiado, se había perdido la mitad del pabellón, solo quedaba la mitad de las viviendas obreras en muy malas condiciones. Y cuando se cierra la empresa nacional del carbón en el año 97, es cuando se decide ahí implementar un proceso de reconversión productiva en esta zona, precisamente porque, como en muchas zonas que son monoproductivas,
hay una gran cesantía, digamos, cuando cesa la empresa minera. Por lo tanto, a nivel nacional se implementa este plan de reconversión productiva y en particular, en el caso de este pabellón, se decide reconvertirlo para usos culturales y patrimoniales. Entonces, uno de los elementos claves de éxito, pensamos en esta intervención, es la creación desde el inicio de los tiempos, si ustedes ven, ya en el año 2005, o sea, inmediatamente prácticamente se crea este Comité de Acciones Conjuntas. Este Comité de Acciones Conjuntas es una creación un tanto extraña en el contexto chileno, donde nuestra debilidad en general es el excesivo sectorialismo de las agencias públicas, donde una se ocupa de las obras públicas, otra se ocupa de la vivienda, otra se ocupa de la cultura, o sea, está todo muy disgregado, muy fragmentado. Y son escasas las formas de asociación también entre lo público y la sociedad civil. Sin embargo, acá, probablemente por el contexto en el que se produce este plan de reconversión, se produce este comité de acciones conjuntas donde hay una participación del FOSIS, que tiene que ver con aspectos sociales, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y también otro programa de pobreza urbana. O sea, hay 3 programas públicos que forman parte de este comité. Además, una fundación civil, que es una fundación local, y la cooperación internacional de la Junta de Andalucía. De esta manera, este comité de acciones conjuntas que se arma como una unidad muy sólida, es la que lidera la recuperación de este inmueble y es lo primero que se hace. O sea, en vez de hacer designaciones, en vez de hacer estudios, simplemente se hace algo concreto que es recuperar el inmueble y para ello se integra también, y ese es otro factor bastante importante, se integra a jóvenes de la comunidad local y se les da capacitación para que puedan trabajar en la construcción de este pabellón. De tal manera que este que es el pabellón, lo que quedaba, digamos, del pabellón, que tenían unidades aquí de cocina y comedor en primer piso y de dormitorios en segundo piso, rápidamente, se rehabilita, se recupera para un uso cultural tanto en el primer piso como en el segundo piso, con varias salas multipropósito para acoger estos programas culturales y se llega, como ustedes ven, a una completa recuperación del edificio en el cual se respeta totalmente la envolvente del edificio, pero se adapta completamente el interior para estos nuevos usos. Y también es complejo si pensamos que si esto hubiese sido un monumento histórico, probablemente hubiese sido mucho más complejo llegar a un acuerdo para esa adaptación. Y esas son como quizás las rigideces que a veces ocurren cuando se tienen como una normativa, digamos, más definida. También otro proceso importante es que cuando se recupera el edificio, rápidamente luego se pasa a buscar una persona que gestione el edificio en el más largo plazo. Y para ello se abre una postulación y se le adjudica también a esta fundación local en un comodato a 100 años, o sea, bastante tiempo. Y esta fundación local, como tenía conexiones también con la comunidad, impulsa a su vez la creación de una mesa que ha sido clave en la patrimonialización de todo el poblado, que es la Mesa de Patrimonio, Cultura y Turismo, con personajes muy destacados y reconocidos de la comunidad local, como Benjamín Chao, no sé si Miguel lo llegó a conocer, pero personas muy, muy importantes que formaron parte de la primera directiva. De tal manera que luego se gestiona el Centro Cultural Comunitario y se le da mucha preponderancia a las organizaciones locales, a juntas de vecinos, comités de allegados, la Mesa del Patrimonio. Se incorporan luego universidades y empiezan a hacer investigación y muchas tesis que van surgiendo y que son las que ahora están apoyando la designación como Lota Patrimonio de la Humanidad. También se crea un centro de alfabetización digital para la comunidad y los salones están permanentemente en ocupación en teatro, danza, presentaciones, acogiendo también grupos artísticos que están vinculados a la identidad minera, pero también mostrándolas de una manera artística hoy día, con danza que tiene que ver con la minería, con música también, etcétera. Y lo más importante también, tratando siempre de tener un uso gratuito de de las instalaciones. El tercer punto, y quizá este es el punto que sí es el más débil, uno podría decir, de toda esta historia que ha sido en general exitosa, es el tema del financiamiento de esta gestión. Podemos ahí distinguir los gastos de operación versus los gastos en infraestructura. Y los gastos de operación, hasta el momento, bueno, en Chile hay un sistema en que todo funciona por postulaciones y concursos. Tenemos un modelo de gobierno que es así.
Pero al menos el tema de la postulación al tema digamos, de los gastos de operación en general están bastante asegurados porque existe un convenio con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, de manera que se postula anualmente y los gastos de operación están asegurados, digamos, para todas las actividades, lo que permite tener un uso gratuito de las instalaciones. Sin embargo, el principal problema es la inversión en infraestructura y ahí no existe realmente una figura tan clara. Hay postulaciones, pero el obtener o no esos recursos es bastante más incierto. Entonces, esa es como la principal debilidad. En el fondo, que no hay un dinero asegurado para estar invirtiendo año a año en el mantener esa infraestructura o en mejorar esa infraestructura. Eh, Tal manera que, bueno, el uso gratuito, como les decía, es en un 100%, pero también a futuro, para tener una mayor sostenibilidad económica, la fundación está pensando en empezar a cobrar por esta incerteza que tienen, digamos, en términos financieros. En síntesis, el financiamiento sigue siendo un gran desafío para garantizar los usos que dan sentido a las comunidades. De tal manera que nosotros hemos comparado esta experiencia, esta primera experiencia, porque vamos a seguir analizando muchas, y ahí está el caso de Punta Arenas, que quizás tú puedes comentar, pero en conclusión, pensamos que esta experiencia cumple con diversos parámetros de una reutilización adaptativa sostenible. En primer lugar, porque involucra un cambio en los usos de acuerdo a nuevas necesidades, ¿cierto? O sea, no quedarse pegado en cosas que a lo mejor ya no tienen sentido en la sociedad contemporánea, sino que enfocarse en estos nuevos usos, ¿cierto? En segundo lugar, que esta programación cultural en este caso no abandona el tema de la memoria minera, sino que la incorpora en estos nuevos usos. Entonces esto sigue visibilizando el uso, pero también la significancia patrimonial del inmueble. Y lo incorpora desde un aspecto tanto tangible como intangible, y también incorporando las voces de estos discursos subalternos, o sea, esta presencia constante de la comunidad y todas sus organizaciones están siendo acogidas, digamos, en los nuevos usos del inmueble, lo que genera una noción de patrimonio vivo, ¿cierto? Y finalmente, en cuanto al modelo de gobernanza, ahí sí tenemos que distinguir dos fases. Por una parte, la fase de rehabilitación y de reutilización inicial, que es la más exitosa, si se quiere. O sea, esto se hace rápido, rápidamente se utiliza el edificio, no hay un largo tiempo de abandono y se hace de una manera en que, como señala uno de los autores que leímos, que es IAONE 2022, se hace con el modelo multiactor, que efectivamente aporta ventaja en el sentido de que están las agencias públicas que aportan el financiamiento, la sociedad civil que genera la conexión con la comunidad local. Sin embargo, es en la fase de operación de más largo alcance donde este modelo multiactor se abandona porque se le da la administración fundamentalmente a la fundación, ¿cierto? Que si bien tiene la conexión con la comunidad local, no cuenta con un financiamiento que asegure una sostenibilidad económica a la gestión de este pabellón. Por lo tanto, la Fundación se queda sin instrumentos claros que aseguren un financiamiento integral. Y esas son como las principales conclusiones de este caso. Muchas gracias.